Bien, seguimos con el estudio de Efesios. Vamos a terminar, espero, el capítulo 4 esta vez, porque alguna vez se tiene que terminar, claro. De todos modos, las cosas se terminan cuando se avanza en ellas. O sea, si tú no avanzas en una cosa, no se termina. También hay que decirlo, pero eso ya lo sabes. O sea, es el vídeo 19. ¿Bien? ¿Vídeo 19, hermanos? ¿Sí? Número 19. No está mal. Bien, entonces nos detuvimos aquí, no avanzamos de aquí. Hoy sí vamos a avanzar. Estos versículos, a partir del 28, tiene que ver con la nueva vida en Cristo, tiene que ver con nuestro comportamiento, no solamente con nuestro comportamiento. El comportamiento, hermanos, se puede falsear. Vosotros sabéis perfectamente que uno puede falsear su comportamiento. Uno puede, si es un buen actor o actriz, pues puede fingir. Claro, que eso solamente es por un tiempo, luego ya al final se van saliendo las cosas, ¿no? Pero el comportamiento puede ser maleable, pero es algo mucho más que comportamiento, es lo que somos, lo que Dios está interesado es en cambiar lo que somos. No solo lo que hacemos, no solo cómo nos puedan ver los demás o cómo nos podamos ver a nosotros mismos, sino realmente lo que somos, ¿no? Eso es un milagro. Y que sepamos los milagros solo los hace Dios. Así que sí es cierto que hay una serie de directrices que las estamos viendo y seguiremos viéndolas, y eso es lo que se corresponde con nuestra parte. Porque claro, no somos estatuas, entonces tenemos algo que hacer. Pero desde luego el fondo de la cuestión, nunca mejor expresado así, es la obra de Dios, es la obra de su Espíritu. Sin eso no hay un cambio verdadero. Hay muchos que se esfuerzan en cambiar, pero si no han nacido de nuevo no podrán cambiar. Podrán aparentar que cambian o podrá haber ciertos matices de cambio y está bien, mejorar, siempre es bueno. Pero solamente este es el privilegio de los que han o hemos nacido de Dios. No hay otro, no hay otra cosa. Porque el ser lo cambia Dios. Es el Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Bien, entonces nos quedamos ahí, seguimos, a partir ya del 28 inclusive. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Sí, eso es obvio, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Veremos el matiz acerca de esto. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Una pequeña oración y empezamos. Señor, te damos gracias. Oramos, Dios, que tú bendigas tu palabra, que unjas mis labios, Señor, para que pueda decir lo que tú quieras que diga, Señor, y que podamos escuchar lo que tú quieras que escuchemos, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Bien, así que vamos a ir viendo paso a paso. No es complicada la lección de hoy, no es complicada, pero eso no significa que sea menos importante, es importante también. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, o sea, Pablo está asumiendo que había hermanos ahí que antes hurtaban. Ahora veremos que la implicación es robar, no solamente hurtar. ¿Veis la diferencia entre robar y hurtar? Hurtar es un robo pequeño, y robar es pues todo lo que eso implique. Pero ambas cosas están prohibidas en la ley de Cristo para los cristianos, como es obvio. Pero bueno, lo que digo es esto, ¿no? Que había hermanos de aquel tiempo, ¿no? que habían sido ladrones. Siempre ha habido ladrones. Así que un ladrón no se pueda convertir, no es verdad. Cualquier pecador, por muy horrible que sea, se puede convertir si Dios le convierte. Si Dios le convierte. Cuidado con esto, ¿eh? No es que uno diga, mira, hoy es buena hora para convertirme. No. Es si Dios lo hace, ¿no? Esa es nuestra fe, eso es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Pero bueno, había gente que hurtaba, había gente que vivía del cuento, gente corrupta, como hay hoy en día a todos los niveles, y en un momento dado
la palabra de Dios entró en sus vidas, ellos creyeron, por la misericordia de Dios, ellos creyeron, y Pablo les dice, mira, a lo mejor no lo habéis entendido muy bien, pero ya no podéis volver a lo que os dedicabais antes, que era hurtar, ya no. Pero muchos seguramente se quedarían sorprendidos, porque claro, cuando uno nace de nuevo es como un bebé, y tiene que ir reaprendiendo las cosas. No sé si me explico. Y a veces, recién convertidos meten la pata, por decirlo así, en muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque le falta conocimiento. Pero eso hasta cierto punto es normal. Por eso Pablo les está diciendo, no, a partir de ahora ya se acabó el cuento, ya no podréis trabajar de robar. Trabajar de robar no vais a poder hacerlo. Bien, bueno, vamos a ir viendo esto. La traducción mejor es robar. Clepto, donde viene la palabra española cleptomanía o cleptómano. ¿Qué es un cleptómano? Alguien que tiene una afición especial a robar. O sea, una manía, una fijación en robar. Eso es un cleptómano. Pues viene del griego, justamente la palabra clepto, que significa eso. Tanto robar como hurtar son acciones pecaminosas que el ya cristiano debe dejar atrás. Todo lo que implique sustraer ilícitamente, ¿me explico? Eso está prohibido por la ley de Dios, por la ley de Cristo en concreto. ¿Me explico? Así que devuelve lo que has robado. Uy, esto es una historia, ¿eh? Porque claro, cuando uno se convierte, si ha robado mucho, ¿qué va a hacer? Va a tener que buscar el devolver. Yo os voy a contar una anécdota. Cuando yo no ha sido mi problema, pero alguna vez sí. Cuando yo me convertí, que de eso hace ya 42 años, ¿vale? Yo había hecho la mili en Zaragoza. A ver, la podía haber hecho en cualquier otro lugar, pero la hice en Zaragoza. Y era en el año 78. Tengo más años que un bosque. Y entonces era la época fue la transición, lo de la Constitución y todo aquello, ¿no? Y estaba España con mucho tumulto. Vosotros no os acordáis de esto, que sois jóvenes, pero yo sí. Pero ahí el hermano Antonio se acordará perfectamente, ¿no? Y me acuerdo que nos destacaron en una emisora de radio que teníamos que guardar porque había peligro de que hubiera motines, de que hubiera una revolución, ¿no? Y bueno, pues estábamos ahí. Oye, tú, que ahí en esa emisora resulta que había unos discos. Sí, unos discos de jazz y tal. Y digo, ostras, yo no era cristiano, obviamente. Yo tenía 23 años entonces, o sea, era un crío. Y yo vi esos discos y dije, para mí. Pero total, si esto se va a quedar aquí, para que se quede aquí ya me lo quedo yo. Y me llevé unos cuantos discos, bastantes, ¿no? LPs, ¿os acordáis de los long play, no? Me los llevé. Nadie me vio, todo genial. Y pasaron los años, voy y me convierto, y el Espíritu Santo, claro, trayendo convicción de pecado, estos discos, ¿qué? Habrá que restituir, ¿no? Esta es la palabra, hermanos, restituir. ¿Y sabes lo que hice? Dirías, nada. No, sí hice, sí. Yo tenía mucho temor de Dios, mucho temor de Dios. Mi conversión fue auténtica. Fue de esas que dices, ostras, ¿quién te vio y quién te ve? Bueno, todos mis amigos dejaron de ser amigos míos ya, a partir de ese momento. Sí. Ahora les predicaba que no veas. O sea, claro, se aburrieron de mí, es que también es verdad. Y llamé a la emisora. Sí. Pasaron ya... ¿Cuántos pasaron? 3, espérate. 23, me convertí con 25. 2 años y medio, una cosa así. 2 años y medio habían pasado desde aquel acto de cleptomanía. Y llamé y dije, mire, oiga, yo tengo que decir que tengo que confesar que robé esos discos. Ya está. O sea, ¿qué le voy a decir si no? Sí, que los robé. No aproveché para predicarles, porque muchos meten la pata aquí. Pues ahora van a ver qué bueno soy, y voy a aprovechar para predicarles. No.
Fue un acto de arrepentimiento y un acto de restitución. Y ahí es donde uno se humilla y no está en condición para predicar. Así que les dije, eso es lo que he hecho. Y me dijeron, que te llevaste unos discos, pues disfrútalos. Ya está. No pasa nada, hombre. Pero yo ya cumplí. Esos discos aún los conservo. Pero ya tengo el beneplácito de esa gente que no les importó. Esa es mi historia, hay muchas historias. Pero hermanos, el tema de la restitución, fíjate si tenía temor de Dios, que me acuerdo que también tenía un dolor de conciencia terrible porque cuando tenía 10 años sustraje unos choricillos. Sí, unos choricillos del supermercado de las viviendas de la SEAT, del colmado, que estaban en una bolsa. Me los llevé. No he robado nada más en mi vida, me acuerdo que lo escondí debajo de tierra para 2 días o 3 más tarde irme de excursión. Me iba de excursión con un amigo al río Llobregat, que está ahí cerca, y cuando fui a buscar los chorizos estaban llenos de hormigas. Yo no sé cómo lo hicieron, porque es imposible cómo pudieran entrar dentro del plástico, no lo sé, pero era así. Vale, esos choricillos ya no sirvieron para nada. Pero el cargo de conciencia que yo tuve, esto no lo he dicho yo a nadie, es una cosa. El cargo de conciencia que yo tuve al respecto de esto, después de convertido, claro, no era cosa baladí, porque no podía restituir. Ese colmado ya no existía. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir es que si tú has robado, tienes que buscar la manera de restituir. Ostras, lo que acabo de decir. Ahí lo dejo bien. Lo que puedes hacer es orar, pedir al Señor, no te puede guiar en eso. Cuando si un asesino se convierte a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Pues entregarse. Yo conocí un caso de un chico que había matado, era extranjero, me acuerdo de él, y se convirtió. Y él mismo tuvo la convicción de ir a entregarse a la policía. Es un asunto fuerte este. Yo no sé en qué casos sí, en qué casos habría que matizar, no lo sé, estoy generalizando. Pero el principio es este, todo lo que esté en nuestra mano hacer para intentar arreglar aquella situación que pifiamos, que hicimos daño, hay que intentar hacerlo. Y que el Señor nos guíe, que nos dé sabiduría también, ¿vale? Porque no todos los casos son iguales, pero es buscar el restituir, ¿vale? Bien, volvamos a la cuestión entonces, ¿no? Tanto robar como hurtar son acciones pecaminosas. Porque una cosa es que Dios te haya perdonado. Claro que sí, si te entregas a Cristo, Dios te ha perdonado. Pero ¿y tu responsabilidad? Esto, en otro orden de cosas, es como, por ejemplo, otro orden de cosas, insisto. Es como estos drogadictos, estas personas que se han drogado o que han tenido relaciones malas, total que cogen el SIDA, ¿no? Bueno, yo he conocido, y conozco un caso de un amigo mío, que cogió el SIDA, Dios le convirtió, y me vas a decir, Dios le sanó. No, Dios no le sanó. Más que buscó el que Dios le sanara, Dios no le sanó. Y aún tiene el estigma ese. Y va capeándolo como puede. Quiero decir que las consecuencias de nuestros actos están ahí. Eso es lo que quiero decir. No sé si me entendéis.
Es un caso diferente a restituir, pero estoy hablando de las consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos son es nuestra responsabilidad. A veces Dios restaura, a veces Dios sana. Yo me acuerdo que Dios me sanó, no voy a decir de qué, pero Dios me sanó y fue un milagro. Pero no siempre Dios hace lo mismo con todo el mundo. Entonces, es eso, las responsabilidades de nuestros actos, las consecuencias de nuestros actos. Pero Dios te ha perdonado, ¿eh? Dios te ha perdonado, porque para eso murió Cristo, para perdonarte. No necesariamente para sanarte, esto lo hemos estado estudiando ahora en Isaías. Dice, con vuestras llagas fuisteis sanados, es por vuestras llagas fuisteis salvados. Ese es el entendimiento, no es sanidad del cuerpo, porque entonces no habría ningún cristiano enfermo, ¿me entiendes? Entonces los cristianos no moriríamos nunca. Y es como tantas veces he dicho, he conocido a un cristiano que tenía 400 años, y no se muere, No existe eso. ¿Vale? Entonces no es sanidad del cuerpo, aunque a veces sí. Es sanidad del alma y del espíritu, es vida eterna, esperando la resurrección. ¿Vale? Sigo. ¿Dónde estoy? No, a ver. Sí. El robo, en cualquier forma, estamos hablando del robo, es un pecado que no tiene cabida en la vida de un cristiano, ya lo he dicho. Cada creyente debe trabajar, o buscar el trabajar, se entiende, claro, y producir lo que sea de beneficio. Cuando dice trabajar con sus manos, es porque entonces se hacía eso. Antes se trabajaba mayormente con las manos, porque todo era muy manual, muy rural, ¿vale? Pero el principio no es tanto las manos. Lo que quiere decir Pablo es que tiene que trabajar con el esfuerzo propio. ¿Vale? Hay trabajos que son intelectuales, de corte intelectual, que no necesita tanto trabajo de manos. ¿Vale? Y hay trabajos que sí son de manos. O sea, es el esfuerzo, es la dedicación personal de cada uno a hacer lo que tiene que hacer para ganarse, fíjate, ganarse el sustento. Ganarse el sustento. Por eso yo creo en la propiedad privada. Por eso la Biblia nos habla de que Dios quiere que los hombres tengan su propiedad. Legítima, no ilegítima. No ganada a base de robos, ya estamos viendo lo que no, sino por el trabajo personal, por el esfuerzo personal. Eso es bueno delante de Dios. Por eso el comunismo no tiene nada que hacer aquí. Tiene nada que ver. Comunismo. Entonces, cada creyente debe trabajar y producir lo que sea de beneficio. La alternativa al hurto es proveer recursos que honren a Dios para la satisfacción de uno mismo. Cuando hablamos de satisfacción estamos hablando de las necesidades. El orden es ese, primero obligaciones, luego necesidades y luego deseos. En nuestra economía, esos son los tres. Ese es el orden de los factores. Primero, responsabilidad o obligación. ¿Qué responsabilidad tenemos? Todas las que puedas imaginar, con nuestro dinero. Dar conforme a la responsabilidad y a la obligación, ¿vale? 2, por ejemplo, proveer para tu familia. Esa es una responsabilidad de los padres de familia. Lógico, ¿no? Pagar impuestos, siempre que se tenga que hacer, o sea, cuando sea viable, cuando sea... Ya me entendéis, eso es un principio, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad. Luego necesidades. No al revés. No es primero necesidades y luego responsabilidades. No. Es responsabilidades, obligaciones y luego necesidades. Y luego, si queda algo, pues ya deseo personal. Entonces, en la primera, en responsabilidades está el ayudar a los demás siempre que sea así que se deba hacer. ¿Por qué digo eso? Porque la sociedad ha cambiado mucho, como todos sabéis. ¿Me entendéis? No es la misma sociedad de entonces, la de Pablo, que la de ahora. Ahora tenemos una cosa que se llama Estado, que vamos a imaginar que funciona bien y es honrado, que es muy difícil de imaginar, pero vamos a hacer un esfuerzo en intentar imaginar que el Estado no es corrupto y es bueno, y trabaja para el bien del ciudadano. Ríete conmigo, ja, vale, ya lo sé, pero vamos a imaginar. Pues el Estado tiene una serie de instituciones, ¿verdad?, para ayudar
o debería tener una serie de instituciones, de hecho las tiene, para ayudar al más ayudas para el más desfavorecido, para las familias con... ¿Me entendéis? Entonces no había nada de eso, nada, cero. Se pagaban impuestos, pero no revertían en la población. No revertían nada para la población. Todo se lo quedaban aquellos mangantes que estaban ahí arriba. Entonces, por eso digo que la época de Pablo era muy diferente, por eso el énfasis que ahora veremos en ayudar a los demás, es por eso. Lo cual no significa que nosotros no tengamos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo conforme a nuestra realidad. ¿Me entendéis? No a tontas y a locas, sino conforme a nuestra realidad, porque quien más, quien menos, se busca la vida hoy en día. Pero si estuviéramos, por ejemplo, imaginando en una situación de guerra, o una situación muy complicada, donde casi ya solamente es el trueque, estamos ya, imagínate, en las últimas, entonces ya la cosa sería diferente. Allí sí que nuestra responsabilidad, nuestra obligación es mirar por el otro, sobre todo cuando estamos hablando de la familia de la fe. En primer lugar, la familia de la fe. Siempre es en primer lugar la familia de la fe. Por eso, en una iglesia, en una congregación, tenemos que vigilar de que los que son miembros, o sea, que son gente de la congregación, no visitantes, sino miembros, que no pasen necesidad, menos lo que se pueda, si no tienen otro recurso. Si no tienen otro recurso. ¿Me explico? Si no tienen otro recurso, vamos a imaginar que no tienen ningún otro recurso, no se les puede dejar de lado. Al menos en lo que es lo básico, la alimentación, lo básico hay que ayudar, todo lo que se pueda. ¿Vale? ¿Me entendéis? ¿Qué ejemplo puedo dar? Pues no tiene nada que ver, pero para que me vais a entender. Pues en aquella época las mujeres tenían que llevar velo, llevaban velo, porque tenía un sentido. Hoy en día las mujeres no lleváis velo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Sin embargo, Pablo dice que las mujeres lleven velo en 1 Corintios 11. ¿Pero por qué? Porque en aquella época significaba lo mismo que tiene que significar hoy en día. La única excepción, es que no está la prenda sobre las cabezas. Las mujeres tenían que vivir sujetas a sus maridos. Eso no ha cambiado, hermanos. Eso sigue exactamente igual. Pero la manera de mostrarlo no es por llevar un pañuelo o no llevarlo. Pero entonces sí, porque era así. La mujer que no llevaba la pañoleta, pues estaba yendo en contra de la palabra de Dios, porque significaba lo que significaba, hoy en día ya no. ¿Me entendéis? O sea, hay cosas que van cambiando en el decurso de cómo va cambiando la sociedad. ¿Ok? ¿Me entendéis? Entonces, bueno, eso estábamos viendo, ¿no? La alternativa al hurto es proveer recursos que honren a Dios para la satisfacción de uno mismo, su familia y los demás por medios honestos y honorables. Al tener recursos propios por medio del trabajo se podrán compartir con aquellos que sinceramente padecen necesidad y que no tienen, como digo, manera de poder vivir. Eso hay sociedades que aún viven así en el mundo, claro que sí. Pero digamos en este país, hoy por hoy aún no es así. O sea, hoy por hoy pues el Estado provee de ayudas o lo que sea. No es para que te vayas a enriquecer, pero al menos para que no pases hambre, ¿vale? Y puedas tener un techo, etcétera, etcétera. Y si no es así y eres cristiano, pues la Iglesia tiene que proveer lo que el Estado te pueda dar de manera que no pases hambre y puedas ir con un abrigo por la calle, o lo mínimo indispensable, pero lo que sea, ¿no? Lo que tenga que ser. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Vale. Por eso, escribe MacArthur, un cristiano no solo debe abstenerse de hacer daño a nadie, sino que también debe esforzarse todo el tiempo en ayudar a los necesitados. Pero ahí queda ya explicado. Y en primer lugar a los de la familia de la fe, que lo dije antes. Mira, aquí lo dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, según podamos. ¿Verdad que lo dice? Hagamos bien a todos. Muy bien. Mayormente a los de la familia de la fe. En primer lugar a los de la familia de la fe. Porque no tiene sentido que estemos desparramando con todo el mundo que no conocemos ni nada, ni sabemos nada de nada, como muchos van dando por ahí a tontas y a locas,
y luego los mismos la familia de la fe está desatendida. Eso está mal. Esto es corbán, un tipo de corbán un poco raro. ¿Sabéis lo que es corbán? Pues ya lo expliqué hace tiempo. Es lo que enseñaban los fariseos, que los hijos, mientras dieran en el templo, ya está. Proveer para los padres, no, tú al templo. Ya con eso has cumplido delante de Dios. Y el Señor les dice, ¿cómo desatendéis a vuestros padres ancianos para darlo al templo y vuestros padres están desatendidos? Eso es asqueroso. Eso enseñaban los fariseos y el Señor les reprende. ¿Vale? Entonces lo mismo, es el mismo principio. O sea, no vamos a desatender a los que tengamos que atender para atender a unos que no tienen nada que ver. Oye, ¿sabes? El orden es importante. El orden es importante. Es lo que quiero decir. Sigamos. Bueno, aquí cambia dentro de lo que es la nueva vida en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que se traduce por corrompida es sapros, en griego. Se refiere a algo descompuesto que pudre o corrompe lo que le rodea, como una manzana podrida que corrompe a las demás que toca. ¿Vale? Este es el concepto, ¿me entendéis? Este es el concepto, ¿vale? Por palabra, cuando dice palabra corrompida, es el griego logos o logos, depende de cómo lo quieras pronunciar, logos, significa palabra, y aquí tiene el sentido del mensaje o la comunicación. Es decir, no solamente es, has dicho caca, pedo, pis. Uy, ya está. Uy, no es tanto eso, ¿vale? Sino, ¿qué es lo que está realmente saliendo por tu boca? ¿Es algo de edificación o es algo que realmente corrompe, hace daño, lleva a la gente que te está escuchando a pensar mal? O sea, todo aquello que no edifique, sino es todo lo contrario, a eso se está refiriendo. ¿Me entiendes? Es la comunicación, lo que uno comunica, lo que uno dice con su boca. En este caso corrompido, que afecta negativamente a los oyentes. El lenguaje sucio u obsceno de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un hijo de Dios, porque es incompatible con el carácter de su nueva vida en Cristo. Eso lo vemos en Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Vale? Así como nos lavamos la boca con dentrífico, tenemos que lavarnos la boca también de una manera espiritualmente hablando. Santiago 3, 6, 8, bueno, esto está clarísimo, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando Santiago escribió eso, estaba bien, ¿cómo se llama? Inspirado, sí, la palabra que buscaba, estaba bien inspirado, ¿no? Pero es tan poético, tan narrativo, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso, lo que hablábamos antes, necesitamos el concurso del Espíritu de Dios. Es que si no vamos a cambiar. No cambiaríamos nunca. ¿Vale? Solo por el poder del Espíritu Santo podemos llegar a tener dominio sobre la lengua. Y aun así, a veces es complicado. Salmo 141:3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta tenía que ser nuestra oración. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, todo lo que hablemos tiene que ser para bendecir a los demás. Eso no significa que todo tiene que ser alegre y lleno de florituras. No, ¿para qué engañarnos? Muchas veces vamos a tener que comunicar cosas desagradables. Pero la manera de decirlo es importante, por ejemplo. Cómo decimos las cosas. Pues es muy importante decirlas de manera... ¿Sabes? La manera de hacerlo es cómo te gustaría que a ti te las dijeran.
¿Cómo te gustaría que a ti te hablaran? Así hablar. Esto requiere de un ejercicio, de una práctica. Y si tiene que ser algo, digamos, complicado, lo que se tenga que decir, pues medir bien las palabras. En fin, es todo un arte eso, ¿eh? Pero la clave está ahí, hermanos. Como te guste que te hablen, habla así. A nadie le gusta que le digan cosas ofensivas o maldichas, aunque el tema pueda ser correcto. Tú puedes estar reprendiendo a alguien y lo que estés diciendo, lo que es el tema en sí, es correcto, pero la forma de decirlo es muy importante. Y si lo dices mal, ¿a ti te gustaría que te dijeran algo así? ¿Te gustaría que te hablaran mal, aunque tengas razón en lo que dicen? ¿A que no? ¿Qué va a provocar eso? Pues seguramente una respuesta airada por tu parte, o al menos la tentación. Entonces, ¿de qué sirve eso? Eso no sirve para nada bueno. Por lo tanto, así como te gusta que te hablen, claro, muchos dicen, pues ya no hablo, ya está. Sí, claro, lo más fácil es, pues no hablo. A ver, está bien, por unos minutos, por una hora, por un día o dos, pero no puedes estar sin hablar, porque somos seres humanos y necesitamos hablar y escuchar. Así que no te engañes. Así que es muy importante cómo dices las cosas. ¡Es que tengo razón! Ya, sí, tienes razón, sí, pero las estás diciendo mal. ¿De qué me sirve que tengas razón? Si yo no quiero que tengas razón y que dejes de tenerla, yo quiero que me hables bien. Que me hables con respeto. Que me hables con amabilidad. ¿Sabes? Se puede decir una cosa fuerte, pero amablemente. ¿Verdad? Es que yo no, porque la excusa de siempre. Es que yo fui educado así. Es que yo no voy a cambiar. Luego veremos más de eso de no voy a cambiar. Porque toda mi vida ha sido así. Bueno, pues ya va siendo hora de que te ministres un poco, ¿no? Sí. Y que le digas, Espíritu Santo, cámbiame, ¿no? Llega un momento en que en la vida que uno tiene que tomar decisiones ya importantes. No puede vivir toda la vida diciendo es que yo soy así. ¿Y te vas a morir diciendo yo soy así? ¿Sí? ¿De verdad? No, hombre, no. Hay que intentar cambiar. Al menos intentarlo, al menos trabajarlo, hermanos. O sea, yo no digo que las cosas se consigan de hoy para mañana. Ojalá. Pero si no empezamos, nunca avanzaremos. ¿Me explico? Pero la clave está en eso, hermanos. Así como te gusta que te hablen, así habla. Alguien dirá, no, es que a mí me gusta que me azoten con la lengua. Bla, bla, bla. No, verdad, no es verdad. A nadie le gusta eso. A nadie. Es verdad que hay gente, hay personas que tienen mucho más temple y aguanta más. Pero eso no significa nada. Eso no significa que les esté gustando cómo les están hablando. Hay muchos que les hablas, les dices lo que sea y siempre sonríen. Yo no sé cómo lo hacen. No sé. Son tan bien quedas que ya tienen la postura así, de labios profiden, de dientes profiden, los míos no son profiden. Y, oye, les puedes decir lo que sea. Y claro, dan más ganas de decirles más cosas, para ver si hay una reacción, porque no es normal. No te aproveches. No te aproveches de aquellos pobres que están intentando hacer un esfuerzo grande en no pegarte una torta, por no decir otra cosa. Amén. Así que como te guste que te hablen, habla. Mejor no digas nada. Vale, dar gracias. En Proverbios 17:28 leemos, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Sí, es verdad. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Es un proverbio árabe, pero es verdad. Lo que vayas a decir que tenga sentido,
Puedes hacer bromas, lo que tengas que ser una persona como un palo, ¿no? Solo voy a hablar si tengo algo que decir. Hombre, tampoco es eso. Pero chascarrillos está bien, no sé, un poquito de eso alegra la vida, ¿no? Los demás también, ¿no? Hay gente que no le gusta eso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, yo conozco una persona. Pero bueno, en fin, hay que hacer, sé tú mismo, pero un poquito controlado. Sé tú mismo, pero otra vez, habla y haz como a ti te gustaría que te hicieran. Ahí está la cosa. ¿Bien? Es la regla de oro, hermanos. Lo que te gusta que te hagan a ti, hazlo a los demás. La regla de oro, ese es el principio del amor. Bien, seguimos. Es mejor callar que hablar cuando nada hay que decir o decir mal. MacArthur dice, el habla del cristiano debería servir para instruir, animar, entusiasmar. Esto sería genial. Yo necesito que me entusiasmen, hermanos, de verdad. ¿Tú? Sí, entusiasmo. Es una palabra que viene de, no me acuerdo en griego, enzos, no me acuerdo ahora muy bien, pero tiene que ver con meterse en Dios, porque la palabra es theos, entusiasmar, tiene que ver con theos, Dios. Es meterse en Dios, o sea, algo que sea de Dios, alegrarse, gozarse en Dios, de ahí viene, esa es la raíz. Así que eso es bueno, ¿verdad? Claro. Incluso cuando tenga que ser correctivo, tiene que ser como... ¿Tú te imaginas saber entusiasmar a alguien a pesar de que le estás corrigiendo? Esto es el arte de las artes, hermanos. Pues ahí, esa es nuestra meta. Poder incluso entusiasmar, aunque estés corrigiendo. Fíjate lo que digo, lo que estoy diciendo es impresionante. Es así. Bien, así como apropiado y oportuno en cada ocasión. MacArthur tiene toda la razón. Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Amén. Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Te imaginas una manzana de oro con figuras de plata? Es muy bonito, ¿verdad? No sirve para nada, pero bueno, pero es muy bonito. Muy bonito es. Pues así es una palabra dicha como conviene. Seguimos, versículo 30. Ya vamos terminando, hermanos. Oh, no, que va. Uf. Y no contristéis al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué miga tiene esto. Así como la amonestación contra el enojo no santo mencionado en el versículo 26, acordaos, iba seguida de la exhortación a no dar lugar al diablo, ¿os acordáis del domingo pasado? Eso en el versículo 27, la que va contra la conversación corrompida del versículo 29, va seguida de la exhortación a no entristecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Se entiende, verdad? Es decir, un cristiano que tiene la mala costumbre de hablar y hablar y hablar y venga y soltar y los demás ahí, estoicamente ahí aguantando, porque claro, tienes que ser amable, ¿no? Y el otro pam, corre el gran peligro de estar constriñendo al Espíritu Santo de Dios. O sea, que podemos constreñir, si es así, ¿no? Constreñir al Espíritu Santo de Dios por causa de nuestra boca. No solamente por causa de lo que hacemos, por causa de esto, de lo otro, sino por lo que hablamos. Pensamos que el hablar no es nada. No, sí es, hermanos. Con la boca edificamos o destruimos. Hasta cierto punto es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hay tantos hermanos que no hablan nunca. Yo lo entiendo. O sea, no. Es que son callados. No, es que no quieren pecar. Pero es mucho mejor hablar y tener control sobre lo que hablamos. Es mucho mejor así, ¿verdad? Porque si no pasas por la vida como si no existieras. Siempre callando. Así que, pero es importante esto. Si no queremos constreñir al Espíritu Santo, entre otras cosas, vamos a tener que tener mucho cuidado cómo hablamos, qué decimos y cómo lo decimos. Francisco La Cueva dice, es un poco largo esto,
Hay dos razones por las que Pablo menciona el contristar, en especial con la conversación corrompida, precisamente al Espíritu Santo. O sea, contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la agencia que el Padre y Cristo emplean para la santificación del creyente. Es, pues, el Espíritu santificador el directamente ofendido, contristado por el creyente pecador. Claro. B. El Espíritu Santo reside en el creyente como obrero decorador, escribe él, que limpia, decora, embellece el espíritu del creyente. Todo pecado es una mancha corrompida que afea la obra del Espíritu. ¿Cómo no va a entristecerse viendo manchada, afeada y echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Claro, imagínatelo, ¿no? Espíritu Santo y tú ahí hablando groserías o cosas que no edifican, o ahí hablando y hablando, y el Espíritu Santo dentro, así, cabizbajo. Sí, te lo puedes imaginar así. Que luego ya vendrá Paco con la rebaja, ¿eh? Porque luego, eso, claro, ahí luego hay consecuencias. Pero siempre, para el cristiano, son para edificación, pero no exentas necesariamente de dolor. Así que es mucho mejor hacer las cosas bien desde un principio. ¿Amén? El Espíritu Santo es persona y por tanto tiene sentimientos. Se aflige, se angustia, lupeo en griego. No solo se pone triste, es mucho más que eso. Cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos de pecado por los hábitos justos de la vida nueva en Cristo, Dios se aflige. Hermanos, no cabe decir a modo de excusa, es que yo soy así, no voy a cambiar. Que lo dije antes, ¿verdad? No podemos decir eso. No podemos ir por la vida, es que yo soy así. Yo me acuerdo de uno hace años, que estaba en esta iglesia, ya hace muchos años, algunos se acordarán, y siempre decía, es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así. Y tanto era así que al final se fue de la iglesia. Ay, nadie le echó, pero él y su mujer se fueron. Sí. Es que no puede ser. No puede ser. Uno no puede justificarse todo. Alguna vez se puede decir, o se dice, pero no puedes estar todo el tiempo diciendo es que yo soy así. Porque entonces lo que estás diciendo es, en realidad, es que Dios no me puede cambiar. ¿Me entiendes? Es que yo soy así, es que yo soy así, es que yo soy así. Estás diciendo implícitamente, Dios no tiene poder para cambiarme. Lo cual es blasfemo. Amén. Claro que puedes cambiar. Y puedes ir cambiando. Claro, unos piensan que el cambio es de la noche a la mañana. Hoy soy muy malo, y mañana muy bueno, muy bueno. No, hombre. O sea, date un poco de margen. Pero permite que el Espíritu de Dios avance en la obra que Él quiere hacer en tu vida, como la quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me explico? Pero no tenemos que ser ausentes de esta realidad. Tenemos que estar implicados en este proceso. Dios quiere que estemos implicados, por eso aquí estamos viendo lo que es nuestra responsabilidad. ¿Me entendéis? Porque esto es lo que tenemos que hacer. Estas son las metas que tenemos que conseguir con el Espíritu Santo, no sin el Espíritu Santo. Pero ya tenemos la promesa de que el Espíritu Santo está ahí y está por la labor. Así que nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo con Él. Esto es lo que significa arrepentimiento, hermanos. Metanoia, cambio de mente, pensar como Dios piensa. Metanoia, cambio de mente. Creo. Entonces sí funciona. Y vas viendo que sí, que es así. Y así debe ser. Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. El Espíritu Santo es el garante de la redención eterna en Cristo para aquellos que creen en Él. Aquí otra vez la palabra de Dios nos asegura que los que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios somos suyos y siempre lo seremos. Siempre lo seremos. Porque hemos sido sellados. ¿Qué es un sello? Luego lo veremos. El apóstol añade un motivo más de tristeza para el Espíritu, porque con él fuimos sellados en espera del día de la redención, es decir, de la consumación de la redención,
Véase Romanos 8:23, la parte B, la parte segunda del versículo. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta es la promesa. Amén. Ahora, aquí está. La palabra que se traduce por sellado, la griega sfragizo. Es un poquito complicado de pronunciar. Sfragizo, que significa estampar. Te voy a estampar, pues eso, estampar, paz. ¿Qué es estampar? Dejar escrita o dibujada cierta cosa sobre tela, cuero, papel u otro material, ejerciendo presión sobre el molde que la contiene, y la otra acepción es formar un relieve sobre una chapa metálica prensándola contra un molde de acero. Bueno, no somos ni prensa, ni molde de acero, ni somos papel, ni somos cuero, pero lo que somos, y este sello es el del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aunque no seamos cuero, ni seamos... pero es así. Y este es el símil, ¿vale? Este es el símil, para entender una realidad. Los que hemos sido salvados, ahí estamos. El Espíritu Santo no se va a mover de ahí. No se va a mover. Cuando David decía, no eches de mí tu Santo Espíritu, es que él vivió en otra dispensación, ¿me entiendes? ¿Me están entendiendo? El Espíritu estaba ahí, pero no estaba en. Pero la iglesia es la iglesia porque el Espíritu Santo está en ella y en cada miembro de ella. Es la gran diferencia. Y no se va a mover el Espíritu Santo de ahí. Pero, lamentablemente, podemos contristar al Espíritu Santo si perseveramos en no hacer las cosas correctamente. Entonces, esto es así con sello o marca privada, es decir, un sellado que solo pertenece a Dios. Amén. El sellado fue hecho de una vez por todas en el momento de nuestra conversión. La seguridad misma que este sello nos ofrece debería impulsarnos a limpiar nuestra vida. 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando uno es consciente de la obra de Dios en su vida, va buscando el purificarse a sí mismo. O sea, el hacer las cosas conforme a Dios. Eso es lo que significa. ¿Vale? Purificarse es buscar cómo agradar a Dios. Este sería más nuestro lenguaje. ¿Vale? ¿Cómo? Así como Él es puro. Es decir, así como Jesús vivió. Agradando al Padre. ¿Me entiendes? Ahí es donde se ve que uno realmente ha nacido de Dios. Eso debía ser, en vez de seguir manchándola con una lengua corrompida. Versículo 31-32, ahora sí ya vamos a ir encaminando el final. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Estos últimos versículos del capítulo 4 resumen los cambios en la vida de un creyente que se mencionaron en los versículos del 17 al 30. Ahí es donde la ley de Cristo queda clarísima y que tenemos que obedecerla. La amargura o acritud refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Sí. Es que no sé qué me pasa, pero oigo esto y eso me impulsa a tener una reacción, si no violenta, menos agresiva o muy desagradable, porque hay cierta amargura o acritud. Voy a poner un ejemplo. Eso ocurre mucho con personas que están muy cerca la una de la otra. Puede ser cualquier tipo de relación, marital o filial, o incluso de amigos, o de hermanos, en la misma congregación, sobre todo es así, hablando de cristianos. Yo no sé por qué me pasa que cada vez que esto es como que ¡bum!, me salta un resorte, porque ha habido tanta cosa que se ha hecho que no se ha arreglado, esa es la explicación, tanta cosa que no se ha arreglado realmente,
que eso genera que en cualquier momento eso se dispare. Eso se le llama amargura o acritud. Es un resentimiento reprimido. Y uno dice, no, es que yo quiero llevarme bien con esta persona. Eso es genial. Pero no lo consigo. Normalmente es fallo de las dos partes, no solamente de una, de las dos. Entonces, la única manera de poder arreglar esto es por tu parte, por la parte de uno. Que una parte, la que se da cuenta de eso y lo entiende, tiene que hacer que esto no vuelva a pasar. Tiene que hacer los deberes con el Espíritu de Dios. Y que Dios limpie eso, restaure eso, quite esa amargura, quite esa acritud, de manera que si se vuelve a producir ese encontronazo, a menos por tu parte, no tengas esa reacción, porque ya esté eso sanado. Ya por parte de la otra parte, de los hermanos Max, vamos a hacer una parte en el contrato, no. Ya es cosa de la otra parte, o sea, no puedes hacer nada ahí. No puedes hacer nada. Nadie puede cambiar al otro, ¿me entiendes? O sea, un cónyuge no puede intentar cambiar al otro cónyuge. No puede ser, no se va a hacer. No lo vas a conseguir. O no vas a poder conseguir cambiar a tu mejor amigo. O no vas a poder conseguir cambiar a... No, cambia tú. Y cambiando tú, y fíjate, esta es la teoría. Yo no tengo por qué ser aquí el ejemplo perfecto, ya no lo soy, ya os lo digo. Estoy en ello, ¿no? Pero yo sé que es así. O sea, si yo puedo conseguir que esa amargura, resentimiento o acritud desaparezcan de mí, de mi corazón, ya no voy a saltar. A la próxima cosa que pase ya no voy a saltar como saltaba, porque eso ya no va a estar. Y eso se va consiguiendo poco a poco. Hombre, hay personas que se llevan de maravilla toda la vida, genial. Mira, os alabo. No, de verdad. Os alabo. O sea, de verdad que gloria a Dios. Es un milagro. Pero normalmente no es así. Normalmente, y con los años se va aumentando eso, si no se corrige. Se va aumentando, se va aumentando. Es el efecto gota malaya, ¿me entiendes? La gotita. ¿Sabes lo que significa, no? Esa tortura, la gota malaya. Y no, la gotita tiene que cesar, al menos por tu parte. Entonces, para cambiar esto, hermano, es primordial de que veas la importancia de ello. De que no tienes por qué decir es que yo soy así y no voy a cambiar, sino que digas, yo soy así, pero voy a cambiar con la ayuda del Espíritu de Dios. Yo no quiero ser así. O sea, en principio tienes que detestar ser así. ¿Me entiendes? Y que Dios te dé el detestar ser así. O sea, que tú puedas saber de parte de Dios, puedas entender, puedas conocer, puedas sentir de parte de Dios, porque Dios lo detesta. Y tú detestar como Dios detesta eso. O sea, tienes que ver la importancia de tu parte. Porque es muy fácil siempre culpar al otro y decir, no, es que claro, es que, deja el es que al final es un asco. Claro, o sea, no, deja eso. No van por ahí los tiros. Empieza por ti. Pero es que no te va a hacer daño. No te hará daño si una vez hayas sido sanado y esa amargura y acritud hayan desaparecido de tu vida. Ya no te va a hacer daño. Incluso estarás en disposición de poder ayudar a la otra persona a lo mejor. No la vas a cambiar, pero estarás en disposición de ayudar. Fíjate. Pero somos responsables de nuestra vida, no de la vida de los demás. Cada uno llevará su propia carga, en el sentido que lo estoy diciendo. ¿Me entiendes? Así que esto es muy importante. La amargura o acritud refleja un resentimiento reprimido que puede estallar en cualquier momento. Siempre que vuelva a producirse una situación similar, ¡pam!, ahí va a caer. ¡Pam!, otra vez. ¡Pam!, otra vez. Y uno al final se cansa, dice, es que es imposible. No es que es imposible, es que es imposible que eso vaya bien si tú no haces tu parte. Pero yo no voy a cambiar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que Dios no tiene poder? Es que es muy difícil, no, es imposible. No es muy difícil, es imposible. Sin Dios es imposible. Pero con mi Dios yo siempre venceré, ¿verdad que cantamos eso?
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Verdad que lo cantamos? Así que hagamos nuestra parte, hermanos. Cada uno sabe, yo sé lo mío. Tú sabes lo tuyo. Y con la persona o personas, sobre todo es persona, no son muchos, con los que puedas tener ese problema, esa pronta respuesta que salta como un resorte, porque es por eso. Hay un resentimiento reprimido. Hay resentimiento. Está ahí, reprimido. No se nota. Pero cuando pasa algo, eso se suelta. Y eso es amargura. Y eso Dios no lo quiere. ¿Vale? Que Dios nos ayude con eso, hermanos, de verdad. De verdad que Dios nos ayude. El enojo, timós en griego, es la rabia efervescente manifestada como consecuencia de esa amargura. La ira, orgué, en griego, es una hostilidad más interna y profunda. La gritería, que es lo que estábamos viendo, que aparte de todo eso de vuestras vidas, ¿verdad que lo dice? La gritería, kraugé, en griego, es el bullicio de una contienda sin control. Estas cosas y similares tienen que desaparecer de nuestra vida. E incluso si estás conduciendo, igual. Estás conduciendo, eso tiene que desaparecer. Ya, pero es que es igual, tiene que desaparecer. O sea, no te gustará como haya hecho el tipo este, y a lo mejor podrás decir, estamos mal, ¿eh? O puedes decir tonto, hasta ahí sí. No, no, porque a veces hay tonto que en realidad lo que quieres decir es otra cosa. Y Dios lo que ve es la cosa que quieres decir. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, a ver, dominio propio, hermanos, yo sé que es muy complicado, pero yo hablo por mí. Pero, a ver, yo soy sincero, que os diga, pero no es imposible. Y hay que trabajar en esa dirección. Yo bendigo a los hermanos que son tranquilos. Tus hermanos y hermanas que parece que se levantan y el sol siempre sale por las mañanas. Aunque esté lloviendo, tronando, lo que sea, o esté nevando, o esté haciendo borrasca, pero el sol está ahí. Porque solo ven el sol. ¡Oh, qué día más bonito! Eso, emocionalmente hablando, claro, se entiende, ¿no? Y pasan por todo el día, maravillosamente, y no se pelean con nadie, ni consigo mismos. O sea, yo no sé cómo lo hacen, tú, yo no. Pero son felices. Yo, gloria a Dios por esos hermanos, pero pásame un poquito de eso a mí, pásamelo. Aunque sea, no sé, un poquito, como el kefir, a ver, que se pone ahí y luego se multiplica. A ver si, claro, yo quiero eso. Claro, yo lo quiero. Pero no puede ser. No puedes tomar nada de los demás. Es Dios que lo tiene que hacer en tu vida. Y tú tienes que desear que Dios lo haga en tu vida. ¿Quién dice amén a eso? ¿Vale? O sea que de estas cosas, enojo, ira, gritería, olvídate. Eso ya... La maledicencia, blasfemia en griego, eso es lo que significa. La palabra es blasfemia. En griego la palabra es blasfemia, tal y como se escribe, blasfemia, que se traduce por maledicencia. Básicamente es calumnia. Calumnia. No calumniemos a nadie. Si calumniamos a alguien, estamos blasfemando. Fíjate. La malicia, kakia, bueno, no tiene nada que ver. Kakia en griego es el término griego genérico para el mal, que es la raíz de todos los vicios, la malicia. La malicia es el fondo de todo lo malo, eso tiene que desaparecer. No hagas nada por o con malicia. Nada. Otra cosa es ser avispado, pero eso no es malicia. Malicia sabéis lo que es todo lo contrario al amor. La malicia. Todo lo contrario a la bondad, contrario a la benignidad, contrario al fruto del Espíritu. 32. El ser benignos y misericordiosos es una actitud que hay que trabajar, ya que no fluye necesariamente de manera natural de nosotros, ya lo dije. Nótese que en primera instancia es unos con otros, es decir, con la familia de la fe. Con los impíos habría que añadir a estas virtudes la sabiduría y el discernimiento, porque no hay que olvidar que no hemos de dar lo santo a los perros. O sea, con la gente que no tienen al Señor hay que ir con mucha prudencia, ¿vale? No a tontas y a locas. ¡Ay, soy un libro abierto! Pero ese es tonto. Tú no puedes ir así por la vida, porque te van a dar tortadas por todos los lados. ¡Oh, así sufro por Cristo! No, así sufres si no es por Cristo. ¿Amén? Ser sabios. Eso requiere de muchas vidas, pero solo tienes una, así que aprovéchala.
Y los que hemos sido perdonados de tanto y tanto por Dios, deberíamos, con mucha más razón, que los demás perdonar las pequeñas ofensas que nos hayan infligido. No cabe que haya cristianos que se vayan de las iglesias resentidos porque no han perdonado cosas que a lo mejor ni siquiera les han hecho, pero ellos entienden que sí. Eso no es del Espíritu de Cristo. Si uno sale de una iglesia, de una congregación, tiene que ser por motivos correctos, si tiene que salir. Por ejemplo, que tiene que irse de una buena iglesia. ¿No? Hay iglesias que es mejor ni entrar. Pero sí, las de la prosperidad, bueno, en fin, hay muchas. Pero imaginemos una buena iglesia donde hay una sana doctrina y hay amor y no existe la iglesia perfecta. En el momento en que, yo siempre digo lo mismo, en el momento en que yo entro en una iglesia deja de ser perfecta, ya está. Ya está. Pero, hombre, hay iglesias que funcionan, no muchas, no verdad, no sé si cuántas hay, pero no las he contado, pero cuando salen de esas iglesias gente o personas que se van resentidos, mal asunto. Ahora, si se van porque tienen que ir a trabajar a otro sitio y no pueden venir o lo que sea, eso es otra historia. Pero, por eso digo que hay motivos que son correctos, pero por motivos incorrectos, malo. Y repetirán el mismo patrón allá donde vayan. Y se repetirá allá donde vayan. Y donde vayan a ir, se va a repetir, porque el problema lo tienen ellos. El problema no lo tienen los demás, el problema lo tienen ellos. Y si nosotros tenemos un problema, resolvámoslo. Hablemos con la persona que nos ha hecho daño, o entendemos que nos ha hecho daño, intentemos arreglar las cosas. Las cosas hay que arreglarlas, se pueden arreglar. Al menos tú las puedes arreglar por tu parte. Porque dice la palabra de Dios que tengamos paz con los demás en cuanto a lo que a nosotros nos corresponda. Amén. Y hasta aquí, hermanos, nos ponemos de pie y oramos. Si